XIX. Todas las tardes, en uno de los balcones de la residencia del jefe militar de la Plaza de Armas en Holguín, don Agustín Díaz Peláez, se asomaba una bella mujer. Doña Ana Sánchez Roblejo, esposa del alto jefe militar. Justo a la misma hora, un joven y apuesto capitán de voluntarios se ubicaba siempre frente a la periquera. Solo los dos sabían el porqué de la coincidencia. Era el instante único y diario en que las miradas de ambos se cruzaban. En una ocasión, ante la llegada inesperada del sacerdote, desaparecen del escenario. Cuenta la leyenda que doña Ana, como buena devota, concurría siempre a la iglesia San José para misa. Allí encontraba paz espiritual a su tormento. El amor abrazaba a estos jóvenes y deseaban consumarlo a pesar de todos los riesgos. Una profunda y sincera amistad unía a doña Ana y al sacerdote. En una de sus confesiones, la joven le contó su pesar, y este, acongojado, a la vez comprometido, encontró una solución. Consta que él nunca estuvo de acuerdo. Desde entonces, luego de la misa, los amantes se encontraban en el túnel que comunicaba al templo con la periquera. Infructuosamente, en una ocasión en que se encontraban en su romance, pues tiene lugar un ataque inesperado a la ciudad, a consecuencia del cual el gobernador y esposo de la señora manda cerrar las compuertas del túnel porque podía ser una vía de acceso a la fortaleza. Se llena de agua y una vez retomada la calma, cuando se manda abrir las compuertas del túnel, aparecen los cuerpos de los amantes muertos. No hubo comentarios en la ciudad al respecto. Cuentan todo fue ideado por el esposo de doña Ana. El capitán de voluntarios, quien resultó ser el sobrino del cura, quedó sepultado con todos los honores en el camposanto de la urbe, mientras que a la joven, el esposo la decidió enterrar en una de las faldas de la Loma de la Cruz, mancillándola con una inscripción que rezaba: a doña Ana Sánchez Roblejo, que pudo morir en su lecho llena de virtudes y murió sin honra en el túnel de la periquera. Muchos cuentan que como parte del propio misticismo de la ciudad cubana de los parques, aún en el túnel de la periquera se escuchan voces, lamentos y sobre todo risas, que bien pudiera ser de los amantes que aquí murieron y vivieron sus momentos más felices. En todo gran edificio siempre hay una leyenda, y si es de amor, pues esa prospera. Ustedes han buscado ese túnel mucho, me consta que los historiadores han buscado mucho ese túnel y que nunca lo han encontrado. Nunca. Bueno, el propio Pepito decía que cuando se hizo la red de acueducto y alcantarillado de Holguín podía haber aparecido si existía. En los trabajos de excavación que se han hecho en la periquera, realmente lo que están es lo llamado fosos o comunes, pero más nada. De todas maneras es una historia tan linda que merece que la repitamos constantemente. Jorgelina, estamos hablando del Museo La Periquera, pero antes habíamos hablado de un periodo en que no existía el Museo La Periquera, en el que no existían los museos que hoy conocemos en la ciudad, pero sí había un museo privado, el de Eduardo García Feria y su hijo Pepito. En la sala de la casa. En la sala de la casa de ellos. Está hoy la Dirección de Patrimonio Cultural allí en Agramonte, esquina Maceo. Pero después de eso, posterior al triunfo de la Revolución, por supuesto, en el año 64, se inauguró el Museo Guamá a instancia del propio Pepito y con muchas de sus colecciones. Museo Guamá, pero ¿dónde estuvo el Museo Guamá? Estaba donde inició el dispensarial. Allí en la calle Libertad, entre Aguilera y Arias. Pero todo el edificio que hoy conocemos como dispensarial. No, el primer pedacito que tuvo el dispensarial, después ya llegó hasta la esquina, pero fue en ese primer momento. Entonces, con el grupo García Feria se creó.
lo crean. Me imagino que en ese pequeño pedacito solo había una muy pequeña parte de aquella grande colección. Razón justificada para empezar a luchar por tener un museo más grande. ¿Cuál es el siguiente museo que al fin consiguen tener un museo grande? Bueno, en la parte de las ciencias naturales, el Carlos de la Torre. Fue el primer museo porque las ciencias naturales estaban bastante representadas allí. Y entonces la colección de Pepito, de las ciencias naturales, sobre todo su importantísima colección malacológica, se pasa para allí, y como él era conocedor también de otros fondos que existían, como el del preuniversitario, el del ITH, el de la secundaria básica José Martí, por citar algunos, todas esas colecciones se recogen y se pasan para incorporarla a la apertura de este museo. Este museo de ciencias naturales, pero a ese museo no van los objetos históricos, pero no cabían en el Museo Guamá. Es entonces cuando ustedes empiezan también a luchar porque el viejo edificio La Periquera, hermosísimo edificio, que es un palacio, y quizás porque los mambises le pusieron periquera en esa broma hacia los españoles, en ese choteo propio del cubano, no nos hemos acostumbrado a decirle palacio, pero hay otros palacios por ahí que son más pequeños que La Periquera. Es entonces que empiezan ustedes a tratar de que por lo menos una parte de La Periquera sirva para poner la colección de historia de Pepito y de estos otros museos escolares que habían en la ciudad. Bueno, yo pienso que en esto incidió en primer lugar Pepito con sus indicaciones de los edificios más importantes para convertirlo, poder hacer el museo y convertirlo en museo, el oído receptivo de Alfonso Quintián cuando eso era el presidente del gobierno, el poder local municipal. También participó con nosotros Gaspar Carballido, que estaba en el partido, lo que era la dirección del partido regional. La participación de los compañeros que estaban en el grupo García Feria, que bueno, en este momento ya era Irán Pérez quien lo dirigía. Los trabajos de este grupo, donde hay un número grande de compañeros, el mismo Ernel Pérez, Ángel López, bueno, son tantos los compañeros, Alfredo Ran, no sé, ahora no me acuerdo de todos de momento, porque era un grupo numeroso de compañeros. Milton Pino, que era arqueólogo, integraba este grupo. Césped, un compañero del ITH que trabajaba allí. Pero, Jorgelina, en ese primer momento, ¿es todo el edificio o es una parte del edificio? No, era la tienda, que se conocía así, tienda La Periquera, que estaba dedicada más bien a cosas infantiles. Y yo sé que en la planta baja de La Periquera, bueno, arriba el gobierno todavía existía, y en la planta baja habían dos tiendas, una en cada ala. ¿Cuál de las dos alas de La Periquera fue el primer espacio del museo? De frente a La Periquera, el ala derecha. Ya. Porque la otra era el Tencén. Después nos dieron el Tencén también. Después el compañero Galván, que era el presidente del gobierno, cuando ya nos constituimos en provincia en el año 76, toma la sabia decisión, que hay que siempre reconocerle, de que al final se desocupara todo el edificio y se convirtiera en museo. Ahora, se fue desocupando por parte también. Al final, dice Jorgelina, desocupar todo el edificio, pero piensen ustedes, amables televidentes, que habían dos tiendas. Estas dos tiendas tenían tapiada el bellísimo patio interior de La Periquera, y ese grupo hubo que arreglar, reparar todo eso. Estamos viendo estas fotografías que les agradezco a Daisy Martínez de la fototeca de La Periquera, que nos los hizo llegar. Ahí están viendo cómo empezaron a quitar esos hermosos arcos, ahí los ven tapiados. Por eso es que ahorita Gretel decía en una de las curiosidades que no había acceso a ese hermosísimo patio, estaba todo tapiado. Los usaban aquellas tiendas para guardar cosas, un poco también hasta de basurero. Bueno, ahí había de todo, mucho escombro, mucha basura. Esa tapia intermedia que convertía en dos inmuebles separados, porque al patio no se accedía como hoy abierto desde la puerta principal, sino que era una parte de una tienda y otro de otra, una parte de almacén, otra de patio interior de esa tienda, y hacia el fondo hasta los servicios sanitarios de los trabajadores. Todo eso eran las dos alas del edificio.
cuando nos entregan esta parte, pues se empiezan a quitar el tapiado de los arcos, después que entregan la otra se empieza a quitar también y se quita la tapia que dividía el espacio, entonces se abre la visual y el uso de todo el patio. O sea que tenemos que agradecerle a ustedes haber convertido el edificio en el Museo Provincial, pero también haber devuelto a los holguineros uno de los más hermosos patios interiores que tiene la arquitectura holguinera. Gracias, Jorgelina, y por favor siga acompañándonos un rato más. Hay otras muchas cosas que tengo que preguntarle porque sé que usted ha sido testigo y ha participado en tantos hechos de preservación de los bienes patrimoniales del territorio que merece que las cuente aquí en Holguín TV. Bueno.